a mis amigos del CIDE. Muchas gracias. Se anda moviendo rápido. Muchas gracias también a Max, por supuesto. Privilegio estar con ustedes. Bueno, pues voy a entrar ya directamente en tema para ir ganando tiempo, ¿no? Eh, yo les preparé algo sobre inteligencia artificial desde la perspectiva, evidentemente, social, y es una presentación larga. Son 60 slides casi, lo que significa que tenemos que ir casi a slide por minuto. Pero como ven, pues vamos ya muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, Alan Turing. Alan, ¿saben qué? Déjenme hacer una cosa que creo que está perjudicando todo esto y entramos en materia. Duración. Voy a estar. Ok, yo creo que ya con eso. Bueno, te estaba platicando de Alan Turing en el caso concreto de Alan Turing, pues tenemos un primer acercamiento bien importante en materia de inteligencia artificial. Él seguramente, si no desarrolla su trabajo de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, esta se hubiera prolongado durante muchísimos años, ¿no? Entonces, el gran mérito precisamente de Turing es haber desarrollado los, pues, las condiciones necesarias para poder asegurar que la guerra se abreviase, durara menos tiempo, y gracias a esta situación, pues miles de personas no perdieron la vida, ¿no? Bueno, él desarrolla el test de Turing, que en un momento dado sí permite demostrar eh, las bases de la inteligencia artificial, estableciendo como un referente que podrían en un momento dado las computadoras desbordar la inteligencia humana. Entonces, a partir del test de Turing se ha ido desarrollando una métrica que permite en un momento dado evaluar qué tan cerca estamos de los planteamientos desarrollados por Alan Turing, ¿no? Bueno, luego, tiempo después, Norbert Wiener, este gordito simpaticón que ven ustedes acá, él es el fundador de la cibernética y no por primera vez, pero sí por lo menos en fechas relativamente recientes, nos comienza a señalar que es posible comunicarse con las máquinas y además también con los animales, ¿no? Una de las áreas más interesantes de Alphabet, el corporativo del cual forma parte Google, es precisamente el desarrollo de investigación sobre protocolos de comunicación con animales. Es una especie de resurrección del animismo, de esa versión filosófica donde el hombre se podría comunicar con las piedras, con las plantas, con los animales. Y eso que parecía pues, superado, ahora lo que tenemos es la posibilidad de considerar que no está tan superado y que incluso empresas o corporativos tan importantes como Google se preocupan por ello, ¿no? Es necesario retornar a los fundamentos. Esto tendría que ver, por cierto, con la teoría de las supercuerdas. En términos de la explicación del hiperespacio, no hay éter, sino hay vibraciones entre los distintos cuerpos, la materia oscura, la antimateria, etcétera, ¿no? Todo emite vibraciones. Entonces, si todo emite vibraciones, imagínense el nivel de inteligencia que podría establecerse a partir de poder entender lo que nos dicen todas esas vibraciones. Entonces, este es el sendero que esboza Wiener y que en un momento dado, pues hay que tener muy presente, ¿no? Llevamos muy bien y aquí tenemos la guerra de dos gigantes, ¿no? Steve Jobs y Bill Gates. Y el desarrollo, a final de cuentas, de una industria de la computación que se extiende y bifurca en nuestros días hasta lo que es la cuarta revolución industrial, que es el término utilizado por Schwab, el director del Foro Económico Mundial, y que supone la transición de la economía del conocimiento, la cual dio inicio el 4 de octubre de 1957, fecha que fue lanzado el Sputnik al espacio por la URSS, por la extinta URSS, que detonó la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos, y cuyos adelantos tecnológicos y científicos se extienden a nuestros días, ¿no? Pero hace 4 años empezamos a transitar aceleradamente a un nuevo tiempo histórico, el cual designa
el director del Foro Económico Mundial, como cuarta revolución industrial. De hecho, hay ya quienes hablan de una quinta revolución industrial que implica la explotación comercial del espacio. Elon Musk, en la necesidad de enviar las primeras colonias terrestres a Marte y sacar el mayor provecho posible del descubrimiento de materiales, está muy metido en todo ello, en la posibilidad de explotar comercialmente el espacio, ¿no? Entonces, nada más una última referencia, en una película muy interesante que se llama Piratas de Silicon Valley. Piratas de Silicon Valley se narra la competencia muy fuerte que tuvieron Jobs y Gates hace muchísimos años, y por ahí señalan, bueno, mientras en los años 60 los estudiantes suponían que hacían la revolución por gritar afuera de las rectorías de sus respectivas universidades, había gente que en verdad estaba haciendo la verdadera revolución, la hacía de manera silenciosa a través de los laboratorios de las universidades, trabajando en el desarrollo de la industria computacional. Ellos fueron los verdaderos revolucionarios, ¿no? Luego tenemos un brinco cuántico en 1996, Deep Blue de IBM vence a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Entonces, fíjense, es muy curioso. Cuando se introduce el telégrafo eléctrico, una de las primeras prácticas es precisamente los juegos de ajedrez. Incluso los juegos de ajedrez también están presentes en las cartas. Pero aquí ya es plataformas de inteligencia artificial desarrolladas por una de las empresas más interesadas y más importantes en materia de inteligencia artificial, IBM, quien derrota al campeón mundial de ajedrez, al ruso Kasparov. ¿Qué significado tiene esto? Pues sacudió al mundo. Claro que la inteligencia artificial puede superar a la inteligencia humana. Aquí tienen básicamente la reproducción de las partidas. Quienes conocen el lenguaje del ajedrez perfectamente pueden reproducir las jugadas de estos matches clave, ¿no?, que se presentaron. Después de esto, en 2001, tenemos otro episodio muy interesante, ¿no? Watson de IBM vence a los mejores jugadores de Jeopardy, ¿sí? Entonces, todo esto que von Neumann había anticipado en materia de teoría de juegos, por lo cual ganó un premio Nobel en su momento, pues admitió una serie de aplicaciones complejas que definieron el rumbo y el tránsito primero de todas las ciencias computacionales, su articulación, consolidación, etc. Por cierto, vale la pena señalar que el TEC de Monterrey, institución para la cual trabajo, fue la primera institución en América Latina que abrió la licenciatura en ciencias computacionales en la región, en América Latina. Y, y los programas de ciencias computacionales pues son sumamente reconocidos. Ahí les quiero platicar rápido. Qué padre no habla de su hijo, mi hijo mayor, Kevin. Él es egresado de la maestría en ciencias computacionales del TEC de Monterrey. Durante 3 años consecutivos ganó el premio de innovación social por Google en América Latina a través de un algoritmo que diseñó para poder medir y evaluar la propagación del Zika, que todavía no tiene en un momento dado una vacuna. Entonces termina Kevin. A mí me hubiera gustado que hiciera el doctorado, pero fue contratado precisamente por Google para trabajar en el área fuerte de inteligencia artificial en Seattle, que es donde están los cerebros de Google. En California están las áreas de mercadotecnia y publicidad y comunicaciones, por las áreas, los cerebros efectivamente de Google trabajan en la zona de Seattle, y de los equipos más importantes de inteligencia artificial en Google, pues uno lo coordina mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, Watson, entonces vence a los mejores jugadores de Jeopardy y demuestra otros niveles o capacidades en materia de inteligencia, ¿no? No solamente en términos de la eficiencia decisional, ¿no?, sino también la capacidad de asociaciones que permite, ¿no? Luego DeepMind, también otro ambiente, vence al mejor jugador de Go en el mundo, un surcoreano, si no me equivoco. Aquí lo interesante es que el juego de Go es considerado como un juego todavía más complejo que el ajedrez. Y a pesar de ese panorama,
de la complejidad de este juego, pues DeepMind demostró su capacidad y venció al mejor jugador de Go en el mundo, ¿no? AlphaGo de Zero en 2017, desarrollado por DeepMind, también alcanzó el más alto nivel de Go. Pero aquí lo interesante es la segunda parte del dato, ¿no? Sin la introducción de ningún dato humano. Simplemente se enseñó a sí mismo a jugar. Entonces, en materia de inteligencia artificial también fue un paso muy importante que se dio a través de AlphaGo Zero en términos de la capacidad de la inteligencia artificial profunda, demostrando en un momento dado que las computadoras son capaces de poder aprender y que en estos procesos de aprendizaje incluso pueden romper respecto de las instrucciones humanas, ¿no? Que es parte de lo que recoge o de los temores que recoge esta serie de boda en Netflix, El dilema de las redes sociales, que les recomiendo mucho, porque el desarrollo de las redes sociales no es únicamente en términos de la sociabilidad, sino están fundamentadas en algoritmos complejos, en inteligencia artificial, y cada vez son más independientes del gobierno, del control humano, que es parte de lo que se plantea en, en ese documental, ¿no? Luego en 2017, Libratos, un programa de inteligencia artificial desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, venció a los mejores jugadores del mundo. Esto es bien importante también por un dato en particular, porque el póker es un juego de engaños. Es un juego donde tú bloqueas, que tienes un mejor juego. Eh, no es únicamente probabilidad estadística en niveles terriblemente complejos, ¿no? Sino el tipo de simulaciones que tú puedes en un momento dado realizar. A pesar del engaño muy humano, eh, el ambiente desarrollado por Carnegie Mellon fue capaz de derrotar a los mejores jugadores de póker en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de tecnologías de frontera. Las tecnologías de frontera es la gran apuesta de Naciones Unidas para alcanzar los objetivos en materia de desarrollo sustentable trazados para el año 2030. Y básicamente me voy a referir a dos de los objetivos trazados para el año 2030, que evidentemente no vamos a alcanzar por una razón lógica, la propagación de la COVID-19. La COVID-19 implica una regresión histórica, económica, muy importante. No así científica ni tecnológica, porque todas las investigaciones que se realicen para poder encontrar la vacuna, que finalmente va a ser el resultado también de un algoritmo muy complejo, van a permitir avances notables en materia científica, principalmente en materia de biotecnología seguramente. Pero en términos económicos, pues un desastre, ¿no? América Latina perdió una década, así de sencilla la situación, ¿no? Y los objetivos de Naciones Unidas, pues también se van a tener que postergar, particularmente dos para el año 2030. Número uno, erradicar toda la pobreza en el mundo. Número dos, erradicar toda el hambre. Uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo piensa Naciones Unidas que se puede conseguir erradicar toda la pobreza y todo el hambre en el mundo? Ah, pues a través de la fórmula fantástica de la cuarta revolución industrial, que son las tecnologías de frontera, y es la intersección de la inteligencia artificial, nanotecnologías, biométricas, vehículos autónomos, computación cuántica y todo esto, biotecnologías fundamentalmente, donde los hallazgos en una determinada área repercuten inmediatamente en otras y cambia radicalmente las posibilidades. Entonces hay gente, Harari, por ejemplo, un destacado historiador israelita que ha desarrollado textos muy interesantes sobre el futuro, y muy en concreto en Homo Deus señala que existe la posibilidad de extender la vida humana, por ejemplo, a 150 o 200 años. Claro que eso lo escribió antes de la COVID-19, ¿no? Y no reparaba en el hecho de que las pandemias no las hemos superado y por otra parte que el ser humano es terriblemente biopeligroso, ¿no? Y además terriblemente débil
en términos de su capacidad de supervivencia. Entonces puede ser que no tengamos ni vida humana ni planeta antes de que se cumplan las profecías de Harari de llegar a la condición de amortales en algunas décadas. ¿Qué es una mortal? Es una persona que puede morir, pero por voluntad propia, por un suicidio, por un accidente, pero no necesariamente por envejecimiento, porque la reingeniería celular de tejidos, de células mismas, es uno de los escenarios factibles que promete la biotecnología en las próximas décadas, ¿no? Parte de lo que viene enfrente, ¿no? Bueno, hemos estado hablando de inteligencia artificial y no la hemos definido. Vamos a recurrir a una definición básica. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos y aprender de los datos y usar lo aprendido en la toma de decisiones. Es decir, hay un aprendizaje y se supone que en cada ciclo el aprendizaje se vuelve todavía más amplio, más complejo, más perfecto y se corrigen errores en procesos anteriores. ¿Quiénes operan así? Este es el concepto con el cual opera GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Si ustedes revisan el reporte realizado por la Sociedad de Internet en 2019, ellos acuñan el concepto de ventanillas únicas y señalan precisamente que estas ventanillas únicas, que son GAFA, y que tratan de controlar el mayor número de servicios de tu vida digital que están sustentadas en inteligencia artificial y algoritmos, gracias a ello, a la inteligencia artificial y algoritmos son capaces de proporcionarnos ambientes muy agradables para que nosotros dejemos información. Toda esa información que dejamos en estas plataformas es procesada de tal manera que en el siguiente ciclo tenemos ambientes más agradables todavía para dejar mayor cantidad de información. Es parte de lo que se plantea en términos del empleo de la inteligencia artificial. Cada vez manejas mayores volúmenes de Big Data y reconoces una serie de patrones. El reconocimiento de patrones es una de las metodologías fundamentales para poder utilizar toda esta información en patrones que bajo el procesamiento de la mente humana tomarían años, meses, décadas, lustros, eh, cantidades considerables de tiempo en identificar relaciones posibles que a una computadora le toma en un momento dado solamente segundos el poder establecer, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial va a transformar evidentemente cada sector, cada industria en la actualidad, ¿no? La forma como operan las empresas cambiará para siempre. Ojalá cambiaran también la de los gobiernos. Los gobiernos podrían cambiar bajo el empleo de la inteligencia artificial. Es decir, la perspectiva de gobiernos efectivamente inteligentes depende fundamentalmente de ello, ¿no? De Big Data, los gobiernos tienen mucha información, pero no estructuran sus datos y no saben utilizar la información que tienen. Y depende mucho de la información que, por otra parte, han almacenado empresas como Google, Facebook, etcétera, que no dan su información a menos de que la compren, esos servicios. Es lo que Cambridge Analytica realizó durante el Brexit o la anterior elección presidencial de Donald Trump. Le compran grandes volúmenes de información a Facebook con el propósito de realizar toda la planeación de sus estrategias de propaganda política a través de un sistema de microfocalización, que significa la posibilidad de llevarte un mensaje personalizado, seas tú latino, seas tú anglosajón y simpatizante de Trump, o seas negro, o seas quien seas, ¿no? Tú vas a creer que el mensaje que ha estructurado Cambridge Analytica te lo hicieron a ti en persona. Es lo que vale la pena. Y chequen ustedes un texto que se llama La dictadura de los datos. En la dictadura de los datos, Brittany Kaiser, quien fue uno de los cerebros de Cambridge Analytica, hace las confesiones de cómo fue utilizado Big Data, inteligencia artificial y algoritmos para conseguir el triunfo del Brexit y el triunfo de Donald Trump. Dos cosas que parecían imposibles, ¿no? Pero en buena medida la modificación de expectativas en el electorado fue posible gracias al trabajo de inteligencia artificial realizado, sustentado en algoritmos, por supuesto, y en la microfocalización en términos persuasivos, ¿no?
Hay tres niveles de inteligencia artificial: la débil, la general y la superinteligencia artificial. La débil es la actual. Tenemos una serie de aplicaciones básicas, recomendaciones de productos, en elecciones cierta posibilidad de conducir la opinión pública a donde nosotros queremos. Y bueno, los automóviles autónomos, ¿no? Que significa que el automóvil es cada vez más inteligente. Pero hay una cosa muy importante. Automóviles inteligentes demandan autopistas inteligentes, demandan ciudades inteligentes. Y en América Latina, pues tenemos un sistema catastrófico de carreteras. Son carreteras, están pensadas para carretas, no para automóviles inteligentes que interactúan en el camino o que interactúan con la ciudad, como las autobahns alemanas, ¿no? En la autobahn alemana, tú vas en carretera y la carretera te va suministrando toda la información. Las condiciones están así, hay tanto tráfico adelante, a 600 metros hay un automóvil parado. Es maravillosa la información que te suministra la autobahn alemana, que son autopistas inteligentes y están pensadas para el tipo de autos, pues no del mañana, ya de hoy. Automóviles muchísimo más inteligentes que interactúan con los caminos. Y a través de redes 5G, que son las redes naturales móviles para Internet de las Cosas, inteligencia artificial, pues hay muchísimas posibilidades en el tipo de industrias que se van a desplegar, incluso en el escenario de la inteligencia artificial débil, ¿no? En la general no la hemos alcanzado todavía, pero ya la perspectiva es alcanzar máquinas pensantes, máquinas que sí pueden tomar en un momento dado decisiones y que pueden suplir en muchos aspectos, incluso sociales, a, a las personas. Y en ámbitos incluso como la impartición de justicia. En la impartición de justicia, piensen ustedes en todos esos ministros, jueces y tribunales que venden la justicia al mejor postor. En cambio, un sistema de inteligencia artificial pensado en términos de impartición de justicia podría ser muchísimo más objetivo, podría ser en un momento dado más imparcial, más justo su veredicto, ¿no? Pues podríamos acercarnos a ello, sí, pero el riesgo es que también vamos cediendo muchísimo poder, capacidad de decisión a las máquinas y podemos encontrarnos el día de mañana en un escenario bastante complicado, ¿no? Y el último plano es el de la superinteligencia artificial, que evidentemente supone el desarrollo de máquinas más inteligentes que el hombre. Sin embargo, vamos a ver al final, Elon Musk está trabajando a través de Neuralink, por ejemplo, en interfaces que permitan elevar la capacidad de procesamiento en el ser humano, interfaces cerebro-computadora, de tal manera que no estemos en tan desventaja frente a la computación cuántica y las posibilidades que representa la superinteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces rápido hagamos un recorrido en la inteligencia artificial general. En un futuro próximo, las máquinas van a hacer tareas que anteriormente pues eran exclusivos del hombre. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia hay muchísimos restaurantes donde los robots, donde hay robots meseros. Esa es una de las aplicaciones más publicitadas en los días recientes. No sé si han pensado una cuestión que es interesante, ¿no? En la prolongada pandemia que hemos vivido, en la prolongada cuarentena que hemos vivido a partir del mes de marzo aproximadamente en casi todo el mundo, la gran ventaja dentro del extenso paréntesis en el tiempo que hemos enfrentado, es que podemos regresar a nuestros trabajos porque va a haber trabajos, a pesar de todos los problemas que sacuden a América Latina con gobiernos corruptos que han complacido fundamentalmente a los empresarios y se olvidan de los trabajadores y han bajado salarios y una serie de cuestiones. Como sea, hay posibilidades de regresar a nuestras fuentes de trabajo. En una situación similar, unos 20 o 30 años adelante, quién sabe por qué. Porque podemos regresar a nuestros trabajos y enfrentarnos a la realidad de que son robots quienes están realizando nuestras tareas. Ellos no son biopeligrosos, pueden tener un mejor desempeño que nosotros mismos, ¿no? Entonces, en un buen momento, dentro de lo duro que ha sido todo esto, este escenario excepcional, eh, se presenta esta pandemia, que es una buena oportunidad para pensemos qué tipo de futuro queremos construir.
pero que si seguíamos con la línea de tiempo que llevábamos en términos de acumular egoísmos, estropear el planeta, desarrollar indiscriminadamente la inteligencia artificial, sin reparar también en secuelas y en efectos, pues podríamos encontrarnos en unos años frente a un panorama verdaderamente dramático, ¿no? Seguimos con la inteligencia artificial general. Ahorita, ¿cómo se aplica? Pues mejor servicio al cliente, servicios financieros e inversiones. En Wall Street, muchísimos especialistas en finanzas e inversiones han sido desplazados ya. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial permite tomar mejores decisiones. En educación también. El TEC de Monterrey tiene, por ejemplo, profesores holograma que sustituyen la presencia real del profesor en los salones de clase, en servicios de telemercadeo. Tú muchas veces no sabes si estás hablando con una persona o con un chatbot que básicamente ha aprendido de la repetición de determinadas prácticas o determinadas situaciones. Solamente en los servicios VIP tú vas a seguir siendo atendido por seres humanos, ¿no? Pero en algunos ámbitos del telemercadeo son chatbots los que te van a estar dando ese servicio, ¿no? En el turismo, agencias de viajes, asistentes virtuales en hoteles. En salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades también va a haber cosas interesantes, ¿no? Hoy lo hay ya incluso en el ámbito de la medicina, ¿sí? Esto no es ninguna ficción. Si ustedes en un momento dado, incluso aquí en Quito, en el Metropolitano, etcétera, ya hay robots realizando cirugías asistidas. Eh, no sé si aquí en Quito ya hemos llegado a asistentes de enfermería virtuales. Son muy comunes ya en Houston, en la alta medicina estadounidense, pero cada vez está mucho más robotizado el ambiente de salud, el ambiente élite de salud en Estados Unidos, ¿no? ¿Esto qué significa? Ojo, esto es bien importante, que sí lo tengan muy presente, que incluso cirujanos y cirujanos súper calificados pueden ser desplazados por robots el día de mañana. Es decir, ventajas y desventajas. Inteligencia artificial, mayor precisión, sí, pero estás desplazando fuerza de trabajo humana. Y fuerza de trabajo humana, si pensamos en meseros por los robots, dices, pues no me duele. Pero si dices cirujanos, pues ¿cuál es la conclusión? Que no estamos exentos, nadie es prescindible, nadie es imprescindible y todos podríamos ser desplazados finalmente por robots que podrían realizar buena parte de los trabajos que nosotros acostumbramos. Es decir, no solamente los trabajos rutinarios y aburridos, sino trabajos que demandan una elevadísima calificación y preparación que finalmente pueden ser realizados en un momento dado por robots, ¿no? Los coches serán autónomos, no van a necesitar conductor. ¿Qué significa esto? Pues un impacto ecológico integral respecto de las ciudades y de las vías de comunicación, las carreteras, lo que platicábamos de la autobahn alemana, ¿no? Y el tipo de carreteras que tenemos en América Latina y el rezago que nos representa todo ello, ¿no? Si hoy en un momento dado entre dos ciudades en Ecuador que están más o menos a unos 300 kilómetros de distancia, podemos hacer 6 horas, ¿sí? Pues imagínense nosotros si revolucionamos todo el sistema de transporte, hacemos carreteras inteligentes preparándonos para este tipo de vehículos que permitirán quizá en una hora, hora y media recorrer esas distancias. Imagínense cómo se revolucionaría la circulación de las mercancías y productos que tanto demanda este país, nuestro país ahora, en circunstancias terribles, ¿no? Cómo va a quedar la economía después de la COVID-19. ¿Qué tenemos? Una automatización profunda, ¿no? Las tiendas Amazon es un buen ejemplo. No tienen cajeros, no tienen personal. El pago es automático con tarjeta. Tú puedes tocar y agarrar lo que quieras. Si quieres sacarlo de la tienda, pues ya inmediatamente te lo cobran a tu tarjeta. Es decir, tenemos un ambiente inteligente, ¿sí? Que en un momento dado anticipa incluso posibles sugerencias, digo, posibles decisiones. Por eso estas pantallas, ¿no? Inmediatamente identifican, pues es Gabriel
Arias el que está ingresando a esta tienda y Gabriel Arias, su estilo de vida es esto. Entonces, tales sugerencias las voy a reforzar en pantalla de tal manera que pueda asegurar la posibilidad de compra con mayor probabilidad de éxito, ¿no? En materia de e-learning, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tutores personalizados. También los maestros corremos el riesgo de ser reemplazados por máquinas, máquinas pensantes, máquinas que pueden obtener la información más rápido y que pueden en un momento dado presentar un discurso muchísimo más coherente a nuestros estudiantes que nosotros mismos, ¿no? Entonces también somos sustituibles los profesores. Entonces, tutores de e-learning personalizados, una revolución en el ámbito educativo, cada vez más anacrónicas las universidades, como viejos elefantes, viejos mamuts en peligro de extinción, experiencias de aprendizaje cada vez más agradables, el empleo de juegos, lo que es toda la gamification, que es uno de los escenarios que más se utilizan en aprendizaje hoy en día. Sistemas de reconocimiento facial, esto es bien interesante en términos de las tabletas, ¿no? Que pueden identificar qué párrafos resultan aburridos cuando la atención de tu estudiante está decayendo, cuando están prácticamente perdidos. Todos los sistemas de reconocimiento ocular, desde biométricos en términos de seguridad, en términos de aprendizaje, van a admitir una revolución impresionante en los próximos años. Y ojo, porque nuestro subconsciente se revelaría a través de nuestros ojos, lo que estos esconden. Bueno, drones, el campo. El campo es un sector que demanda muchísima tecnología. Ya en algunos países, los drones agrícolas gobernados a través de sistemas de inteligencia artificial llevan el agua donde se necesita. El 70% del agua dulce se utiliza para la agricultura. Hay que tener presente esto porque la escasez de agua va a generar guerras, va a generar conflictos muy fuertes en los próximos años, ¿no? Tractores autónomos, una agricultura vertical que está sustentada en sistemas de inteligencia artificial. En materia de aprendizaje profundo, ¿no? Es cierto, grandes cantidades de datos nos van a permitir intentar resolver problemas muy complejos, pero también van a generar problemas muy complejos. Todas las tecnologías generan soluciones y aspectos muy positivos, pero también en toda tecnología hay efectos necesariamente contraproducentes. En ocasiones incluso los efectos negativos de una tecnología pueden superar a sus beneficios, ¿no? Entonces, simplemente vamos a pensarlo en términos de lógica inversa, lo que sigue, ¿no? Facebook es capaz de realizar 4.500 millones de traducciones diarias en distintos idiomas y lenguas y dialectos. La pregunta obligada es, ¿cuántos traductores hoy no tienen trabajo porque Facebook es capaz de realizar esto sin necesitarles, tal cual? O sea, no es que Facebook haya prescindido de decenas de miles, ¿les gusta? Centenares de miles de traductores para poder realizar estas operaciones día con día. Sencillamente no los requiere. Así de sencillo. O Microsoft, ¿no? Que hace algunos meses corrió a todos sus periodistas. Dice, ¿para qué quiero periodistas? Si a través de mis plataformas lo que necesito lo puedo en un momento dado realizar. Pues estaría bien, pero acuérdense que somos 8.000 millones de seres humanos en el planeta, menos los que está acabando la COVID, ¿no? Y como sea, en toda esta purga terrible que estamos viviendo, no vamos a llegar a un punto de habitabilidad en un ambiente amigable en el planeta como para que podamos suponer que la inteligencia artificial no nos volvería sustituibles. Creo que hay que pensar muchísimas cosas de todo esto, ¿no? Y bueno, entonces tendrán mayores ventajas competitivas empresas e instituciones que reparen, insisto mucho en ello, en la necesidad de incorporar la inteligencia artificial y aplicarla. ¿Qué tendrían que hacer nuestros gobiernos? Entender la importancia de la inteligencia artificial y transformar las condiciones de gobierno en gobiernos efectivamente inteligentes y que usen inteligencia artificial para gobernar mejor. Pero están ocupados en robar dinero, en solapar corruptos, en consentir a los empresarios y los banqueros, y en un momento dado el uso de la inteligencia artificial en el gobierno es nula.
¿sí? Y esto ahonda brechas de desarrollo de manera verdaderamente lamentables, ¿no? ¿Qué tenemos? Asistentes personales y virtuales inteligentes y parlantes inteligentes, sistemas de espionaje que metemos en nuestros hogares, ¿no? Siri, Apple, Cortana, en el caso de Microsoft, Alexa, Amazon, Google Home, gobiernan tus luces, tu sistema de seguridad, puedes realizar reservaciones o pedir, solicitar servicios, son sumamente útiles. Sí, pero también son aparatos de espionaje que están escuchando todas las conversaciones en la intimidad de tu hogar y que desvanecen los indispensables límites entre lo público y lo privado, ¿no? Hay que tomar en consideración que la inteligencia artificial es prioridad de estas empresas de GAFA. Además, estas empresas invierten más en investigación hoy en día que muchísimos gobiernos. Por ahí vi una comparación que me resultó espeluznante, ¿no? Gasta más Google en investigación que el gobierno de Alemania. Déjense en un momento dado Ecuador, México o países latinoamericanos donde nuestros sistemas de ciencia e investigación están terriblemente castigados y realmente no se destinan los recursos necesarios. Alemania, que debe destinar una cantidad muy considerable de fondos a investigación, pues resulta que Google destina más. Pero ¿cómo puede hacerlo Google? Ah, pues es que Google es una de las marcas más valiosas del mundo. Google y Amazon, dependiendo de los rankings que tú analices, son las dos marcas más valiosas del mundo. Y lo que ganan supera el Producto Interno Bruto de buena parte de las naciones del mundo contemporáneo. Es otro de los temas que hay que tener presente. Al final les voy a hacer alguna observación. Bueno, entonces las empresas más poderosas del mundo son las que tienen mayor acceso a la mayor cantidad de datos. Tienen más datos de los gobiernos que los gobiernos de nosotros. De hecho, nos conocen más que nuestras parejas, nos conocen más que nosotros mismos. Son capaces de poder predecir o pronosticar en un momento dado actitudes o hasta sentimientos, ¿no? Y no estoy hablando de las plataformas de búsqueda de pareja, que es otra forma bien interesante de inteligencia artificial afectiva, sino en términos de algoritmos emocionales, lo que escuchan ustedes, y que en un momento dado permiten anticipar qué reacción puedes tener ante un determinado estímulo. Entonces ya resulta dramática la situación, ¿no? Aquí les tengo un video. Vamos a checarlo rápido. Let's say you want a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Or what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa? Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, ocurrió hace años, no es muy reciente y perfila en un momento dado el posible desplazamiento masivo de trabajadores que en un momento dado a través de la telefonía realizaban servicios de asesoría, asistencia o cumplían determinado tipo de peticiones de los usuarios, ¿no? Hay una vía aparentemente más práctica, pero implica un costo tremendo en términos
la cantidad de personas que vas a desplazar con todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, entonces hay que exigir, esto es bien importante, es el tema que Edward Snowden, Julian Assange, entre otros, han estado enfatizando muchísimo. Hay que devolverle el control al usuario sobre sus datos. Los datos son el nuevo petróleo. Hay que exigir a las empresas que compartan la gran cantidad de datos que tienen. Ello es indispensable para que los gobiernos y gobiernos que no quieran espiar a partir de esos datos, que no los utilicen para convertirse en dictaduras virtuales, en Big Brother, el estilo de Orwell, sino que en un momento dado efectivamente sean destinados al servicio público. Imagínense qué supergobiernos podríamos tener desde esta perspectiva, ¿no? Tendríamos N cantidad de obra innecesaria en la cual se gasta mucho dinero, se lava dinero, la podríamos impedir porque tendríamos mayor control, mayor supervisión presupuestal, ¿no? Incluso muchísimas instituciones, parlamentos, asambleístas, diputados, senadores, serían sustituidos, son innecesarios de la perspectiva de un gobierno inteligente que podría sustentarse en el empleo de la inteligencia artificial. En todo esto hay ventajas y desventajas, como pueden ustedes ver. Yo no tomo partido, les expongo y ustedes tienen su mejor opinión al respecto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones como los gobiernos también tienen un gran volumen de datos e información. El problema radica en que no están estructurados. El primer trabajo es estructurarlos, por supuesto, ¿no? Y la solución no es ponerlos en la nube, que es un nombre muy sutil para hablar de servidores en los cuales los Estados Unidos tienen una enorme injerencia y que suponen también un control, una supervisión política de todos los datos y de todo lo que se conservan o se guarda en estos servidores, ¿no? Es muy importante introducir el concepto de soberanía de datos en términos de todos estos imaginarios, ¿no? Bueno, entonces los equipos de marketing, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, van a quedar en manos de estas nuevas agencias que trabajan fundamentalmente sobre datos, ¿no? ¿Qué se puede hacer hoy en día a nivel micro? Pues tener información más detallada de tu competencia, sea una universidad, sea otra empresa, sea una industria, sea un gobierno. Información y datos predictivos de los consumidores. Para esto te puedes apoyar en Google Trends, en Facebook Audience Insight. Personalización de productos. Tienes la posibilidad de conocer mejor a tus audiencias, a tus consumidores, y puedes en un momento realizar las variantes necesarias en el momento oportuno para poder ofrecer lo que está esperando la gente. Canales y tiempos que más influyen en los consumidores. Estudios de mercado instantáneos, también esto está funcionando, esto no está funcionando. Mayor certeza en la definición del consumidor ideal. Esto sin inteligencia artificial toma mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Y los errores son más caros aún. Con inteligencia artificial, esto lo puedes simplificar de manera notable y tendrías mayor certeza en términos de todos estos imaginarios, ¿no? ¿Qué les parece esta imagen? Con todo lo que anticipa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver el caso. Es un pequeño paso para Sofía y uno gigante para los robots. Esta es Sofía, la robot dando sus primeros pasos. Ella incluso tiene algunos movimientos de baile bajo la manga. Su piel llamada Flubber ayuda a su aspecto realista y tiene expresiones humanas. Ella puede parpadear, girar la cabeza y sonríe. Y ella tiene más de 60 diferentes expresiones faciales. Ahora ella parece incluso más humana, gracias a las piernas de D.R.C. Weber, que es el mismo que ganó el reto DARPA Robotics Challenge en 2015. Sus piernas le permiten caminar potencialmente corriendo, subir escaleras como el DARPA Robotics Challenge Cuba. Ella puede moverse a través del medio ambiente de tipo humano, utilizar herramientas similares a las humanas. Estas piernas tienen una velocidad máxima de 30 centímetros por segundo, que es alrededor de 0,6 millas por hora. No es particularmente rápida ahora,
pero sus creadores me dijeron que un día esperan que juegue fútbol. Ahora que tiene un cuerpo, Robótica Anson dice que tiene aplicaciones en la fábrica de terapia médica, situaciones de ayuda de trabajo y la investigación. Va a tomar muchos años para que las máquinas estén realmente vivas, así que Sofía tiene opiniones sobre muchos diferentes temas, como Star Wars y criptomoneda, pero sus respuestas son parcialmente guionizadas y parcialmente inteligencia artificial, por lo que la conversación puede ser un poco forzada. Dime cómo fue dar tus primeros pasos. Estoy muy emocionada, un poco desorientada, pero muy emocionada. Y recomiendo suscribirse. Lo último ya no sería parte del dato original, comercial, pues no tiene que lo escuchen, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿eh? Fíjense en términos de la construcción de futuros. La gente que está trabajando en robótica, por cierto, no solamente quiere acelerar la motricidad del robot, sino esperan que en algunas décadas un equipo de robots sea capaz de poder vencer al Barcelona, no el ecuatoriano, el español, en un partido de fútbol. Uno supondría, pues Messi va a tener 80 años, entonces no se trata de eso, se trata del Barcelona, que sea si es que es el mejor equipo del mundo en algunas décadas, enfrentar robots. ¿Qué es lo que vamos a tener en el futuro probable, si no terminamos con el planeta pronto? Pues una coexistencia compleja con robots en términos laborales, en términos culturales, en términos de competencia también, una coexistencia difícil que se nos puede presentar en las siguientes décadas, ¿no? Bueno, entonces, los chatbots ya están revolucionando la comunicación de los servicios, ofrecen respuestas rápidas y sencillas a preguntas de los consumidores, que ya habéis señalado, ¿no? Millones de personas pueden perder sus empleos. Hay que, por ello, enfatizar, destacar el uso ético y moral de la inteligencia artificial, lo que puede en un momento dado suponer. Todas las revoluciones, todas las revoluciones acaban con un gran número de puestos de trabajo, sí, pero también generan otros. No en la misma proporción y con la misma rapidez. Hay un momento de equilibrio o adecuaciones culturales que tienen que darse, pero seguramente lo que vamos a tener es nuevos empleos. Ello significa que las universidades tienen que cambiar. Quizá estamos preparando a un gran número de personas hoy en día en las universidades para un desempleo asegurado, porque no hemos sido capaces de ser sensibles al llamado de los tiempos y ajustar planes de estudio, tendencias, generar nuevas carreras como lo está demandando en un momento dado la realidad misma, ¿no? Vámonos con Neuralink, que les había anticipado algo. Elon Musk está muy preocupado por el futuro de la especie humana y es uno de los principales promotores del transhumanismo y dice que tenemos que llegar a una simbiosis entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Esto que había sido anticipado por la ciencia ficción parecía muy remoto, pero el año pasado Musk, que es uno de los grandes utopistas del transhumanismo, presentó algunos de los prototipos o tecnologías que lo permiten, ¿no? Entonces, Neuralink, esta empresa dedicada a la exploración de neurotecnología, que fundó Musk con 8 socios hace apenas 4 años ya, ha desarrollado los primeros dispositivos para sentar las bases de una inteligencia superhumana. El razonamiento de Musk es, si no procesamos información tan rápido, ni tan bien como una supercomputadora cuántica, que además no hemos llegado a las computadoras cuánticas, pues estamos en una desventaja terrible frente a la inteligencia artificial en todos sus escenarios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo elevamos la capacidad de la inteligencia humana, su capacidad de procesamiento y rapidez? Entonces, bueno, en lo primero que él ha estado trabajando es en una especie como de chip que te implantan en el cerebro mediante hilos flexibles que permiten esta intercomunicación con las computadoras. Entonces, esto permite una gran transferencia de datos, de grandes cantidades de datos, así como si fueras un CPU viviente y vamos a almacenar en tu disco duro mental mayor cantidad de información, de tal manera que puedas dominar otros idiomas, tener la inteligencia de Albert Einstein,
la sensibilidad filosófica de Federico Nietzsche, etcétera, ¿no? Solamente así puede ser competitivo frente a una supercomputadora, ¿no? Entonces, y en términos de amplificación de las señales cerebrales, están trabajando. Yo creo que la ruta de las vibraciones, no únicamente en términos del hiperespacio, sino en las vibraciones inmediatas, hay algunas respuestas en las cuales valdría la pena estar investigando, ¿no? Hay gente muy calificada en todo ello. Entonces, vean, si el cerebro ya es un complejo sistema de información, imagínense el supercerebro. Vamos a ver los datos. Nuestro cerebro es un complejo sistema de información. Las neuronas, señala Facundo Manes y Mateo Niro, dos grandes psicoanalistas en el libro El cerebro del futuro, son unidades independientes que transforman los estímulos que provienen del entorno en impulsos eléctricos. Entonces ya estamos entendiendo plataformas, ambientes, códigos de transmisión, conduciéndolos a través del organismo. Además existen los microtransmisores que posibilitan la comunicación entre ellos. Ok, dice, se estiman 85,000 millones de neuronas que originan impulsos eléctricos. Cada una puede tener 1000 conexiones, lo que resulta una cuenta, vean nada más, de 1000 por 85,000 millones de sinapsis. Ese es nuestro cerebro, pero es insuficiente. Tenemos todavía que elevar el potencial del cerebro humano, del fascinante cerebro humano, para resultar competitivos frente a todo lo que nos puede deparar la inteligencia artificial, ¿no? Hodak, que es el director de Neuralink, él participó con Musk, aquí está la liga. Esta presentación no se las iba a compartir porque pensé que iba a funcionar perfectamente, pero me siento tan apenado, aunque no lo crean, porque tuve que recurrir a la presentación del moderador. Se las voy a enviar para que ustedes la tengan, ¿no? Entonces aquí está esta liga donde ustedes pueden ver todo el video de la presentación de estos prototipos de Neuralink que pensaban que para estas alturas tendrían algo más avanzado, ¿no? Musk está en todas partes y ahora ya hasta programas de televisión que tiene, se ha dispersado muchísimo. Esto debería ser uno de los proyectos prioritarios. Quizá supone que en este prolongado paréntesis que estamos viviendo, no vivimos de forma tan dramática la amenaza que podría representar la inteligencia artificial en manos de Mark Zuckerberg. Y en esa situación parece que podríamos suponer que este reposo permitiría asimilar, si vamos en el camino correcto, en la contraoferta que estamos planteando para enfrentar el tema de el furioso desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los temas dramáticos, el imaginario de la ingeniería militar, ¿no? Esto no es ciencia ficción, tenemos la posibilidad de soldados voladores, soldados prácticamente indestructibles. Hay que tener muy presente que una de las principales fuentes de ingresos de Neuralink es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, independientemente de la pertinencia y la importancia de la investigación que está realizando, pues hay gente que quisiera tomar ventaja para, pues, apartar de los propósitos estrictamente científicos y tecnológicos e instalar en la supremacía militar todos los hallazgos y posibles frutos de los trabajos realizados por Neuralink y Musk, ¿no? Matrix es un importante referente, estamos acercándonos al mundo Matrix. Hodak afirmó la viabilidad de poder escribir solo con la mente, mover cursor por la pantalla solo pensando, descargar. La mente es superpoderosa, ¿no? Y sus vibraciones, claro que nos trascienden y podrían instalarse en términos de mediación en el imaginario de Internet de los objetos. Eso podría resultar una pesadilla también, ¿no? Alguien que te fulmine con la mirada, ¿no? El mal de ojo de a de veras, ¿no? Entonces, una de las fuentes de inspiración, como siempre ha ocurrido a través de la historia, la ciencia ficción. A veces la ciencia ficción anticipa el camino que tiene que seguir la ciencia y la tecnología con una notable lucidez, ¿sí? Entonces, Musk, que es un entusiasta promotor del transhumanismo, sostiene que los vínculos que van a permitir a nuestras mentes unirse con las máquinas, que pueden ser una realidad,
podrían ser determinantes para impedir que los seres humanos sean desbordados por el desarrollo de la superinteligencia artificial, la cual podría instaurar un estado de servidumbre en la nueva condición humana. ¿Es posible? Sí lo es, nada es imposible finalmente. Pues ya estamos casi terminando. Nietzsche y McLuhan. El superhombre que Federico Nietzsche anticipó podría convertirse en realidad desde la perspectiva del hombre extendido por la tecnología, como había afirmado un profesor canadiense de nombre Herbert Marshall McLuhan en la década de 1960. Es decir, que el superhombre, sí, un superhombre cyborg que es hiperinteligente, ¿no? Las nuevas ecologías culturales entre robots y seres humanos, y necesitamos eso, ¿no? Efectivamente, que prevalezca la comunicación. Las últimas recomendaciones, nunca prescindir de la ética. La ética nos hace muy humanos y podría ser la solución en los problemas que podrían desprenderse de nuestra convivencia con máquinas, ¿no? Recomendaciones, algunos importantes algoritmos y género. Hay muchas brechas todavía cotidianas que tenemos que resolver. Y el papel de la mujer, los feminicidios. Podemos utilizar la inteligencia artificial para resolver algunos de estos problemas de manera inmediata, ¿no? Los influenciadores que ahorita ya quieren ser regulados en España, etcétera. Se ha demostrado que algunos no son reales, ya son programas de inteligencia artificial que conforman identidades y que la gente cree que son muy humanos y responden a un propósito de manipulación verdaderamente descarado, ¿no? Lo que platicábamos de algoritmos y justicia, ¿no? ¿Podremos llegar a sistemas de impartición de justicia más justos? Es deseable, ¿no? Un combate más efectivo a los hackers también, entre otras cuestiones, pero a los hackers, más que a los hackers, a los crackers, esos que pueden manipular el rumbo de las elecciones y que pueden disfrutar de mucha impunidad en los imaginarios de la democracia, que extorsionan a gobiernos, a empresas, que lastiman mucho a las economías de muchos países, ¿no? El tema de los impuestos, una recaudación más efectiva podría ser una de las posibles soluciones. Las criptomonedas también, y contener a este señor que sí puede convertirse en un peligro. Como señala Elon Musk, la inteligencia artificial en manos de Mark Zuckerberg puede convertirse en la peor pesadilla, ¿no? Y en el tema de la química, ¿no? Inteligencia artificial y mutaciones en el ADN para poder incrustar en el ADN la superinteligencia, la belleza, etcétera, que nos harían algo muy distinto de los humanos, por supuesto, ¿no? Los riesgos, por supuesto, que se han anticipado con notable claridad desde hace muchísimas décadas y que hay que tener muy presentes, ¿no? La lucidez de una mente universal digna de todos los elogios posibles. La ubicuidad sería una de las ventajas, que es ya una de las ventajas, ¿no? 5G, una red de alta velocidad, hiperinteligente que puede suministrar el tráfico, cantidades y velocidades diferenciales conforme se vayan necesitando en puntos críticos, pues supone mejores condiciones para el desarrollo de las naciones y de las personas, ¿no? Graves riesgos, los humanimales, posibles hibridaciones entre humanos y animales a partir de modificaciones al ADN. ¿Son posibles? Sí. Monstruos humanos, mentes destructivas, ¿no? ¿Como quién? Pues Donald Trompetas. El Trompetas es un grave peligro para el planeta en muchísimos sentidos, ¿no? Y también algunas organizaciones como Google, que son más fuertes que muchísimos países y que pueden ser potencias por sí mismos, ¿no? Entonces, quizá vamos a transitar a un nuevo orden internacional donde los países sean secundarios y vivamos el dataísmo, pero no el dataísmo religioso, sino un dataísmo en el imaginario de gobernanza, cosa que sería terrible. Señores, pues muchísimas gracias, un privilegio. Mi agradecimiento a Max, al CIDE, y estoy encantado de poder atender sus preguntas. Supongo que ya no va a haber tiempo, pero está mi correo electrónico a lo largo de toda la presentación, misma que les voy a compartir, y estaría encantado de poder extender el diálogo con ustedes. Muchas gracias por todo. Muy amables.